Saludos. Voy a hacer este video para responder a algunos comentarios muy brevemente que me han realizado personas de Guinea Ecuatorial y creo que específicamente novoneses por la forma en que escriben al video anterior. Que no está de más decir que agradezco muchísimo estos comentarios porque me permiten avanzar en el proyecto que vengo realizando y como les dije, pues es conocer a una isla y conocer una cultura y conocer Guinea Ecuatorial, porque la novela de la que escribo no solo se trata de Annobón, también tiene que ver con Guinea Ecuatorial en general y hay escenarios en Bata y hay escenarios también en la isla de Bioko. Lo que pasa es que los personajes sí son annoboneses y los espacios fundamentales que utilizo para el relato sí tienen que ver con Annobón, entonces de todas maneras se hacen muy pertinentes los comentarios. El primer comentario que me hace Nanay dice: Daji solo lo conforman personas nacidas en el mismo año, lo que en español se llamaría quinta. Efectivamente, la organización de los Daji o del Daji es una organización generacional y ya me habían comentado precisamente sobre eso, que son personas de la misma edad, aunque algunos me dicen que puede haber diferencias pequeñas de 1, 2, 3 años máximo, ahí se conforma esta organización. También me dice que no se dice Daji, seguramente en mi mala forma de hablar, el Fadabo, como lo acabo de hacer ahora, pues no tengo buenas pronunciaciones. Y además que no siempre se escribe y se lee de la misma forma, así que de todas maneras agradezco el comentario. Luego dice que hablar de Pagalú te aconsejaría no incluirlo en la Guinea Ecuatorial. Cuando vivía el más destacado misionario novonés no existía ni se tenía idea de que iba a existir este vomitable proyecto político español. Claro, la historia de Annobón específicamente y la de Guinea Ecuatorial en general, porque es que está vinculada a la llegada primero de los portugueses, luego mucho más adelante al lado de los españoles y los repartos de los territorios africanos que tienen también, ahí entra por ejemplo también Camerún, etcétera, variaron de acuerdo a cómo las potencias españolas se disputaban esos territorios. En el caso de Annobón llegaron primero los portugueses y allí se formó seguramente una digamos, cultura que se fue haciendo híbrida entre los pobladores africanos y los portugueses que habían llegado. Por eso el Fadambo es una mezcla entre el portugués y las lenguas nativas africanas. Señalo acá que también me hicieron una corrección y es verdad que cometí un error. Yo dije la vez pasada que era una mezcla entre el español y el portugués y estas lenguas nativas africanas. Es falso. La corrección es que es el portugués con estas lenguas africanas lo que da origen al Fadambo, no el español. El español llega posteriormente y de hecho ni siquiera se ha mezclado, aunque hay algunos novoneses, muchos de ellos, que hablan el español y hablan el Fadambo. Es decir, que agradezco la corrección porque realmente es muy importante. Un error, digamos, sería un error terrible partir de esa idea. Entonces, volviendo al tema de este proceso histórico, entran primero los portugueses en tiempos casi cuando estaba Colón llegando a lo que hoy es América, porque este tipo de problemas los tienen en África, pero también en América se han dado de manera similares, y es mucho después que, digamos, llegan a lo que hoy es Guinea Ecuatorial. De hecho, hay un documento de 1778 que da cuenta de eso. Dice: las islas de Annobón y Fernando Po en el Golfo de Guinea han sido, digamos, que pertenecían a Portugal, pero a la fecha la gobernación de Fernando Po y Annobón es un área administrada integrante del Imperio Español, ven que es muy posterior, dentro del Virreinato de Río de la Plata. Esto es parte de esa historia. En algún momento la administración española, la corona, coloca a Annobón bajo la jurisdicción de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Esto no duró mucho tiempo, pero no sé si fueron unos 30, 40, 50 años, algo así, pero es, digamos, lo que les decía, parte de todo este movimiento. Y, lógicamente, cuando entraron los claretianos a la isla de Annobón, lo que reportan muchos documentos históricos es que no fue una entrada muy apacible. De hecho, se reportan
quemas de iglesias de las religiones tradicionales. Yo había escuchado hace algún tiempo que era una, parece que no es una, parece que tengo que aún revisar con más detalles, pero parece que fueron en varias en repetidas ocasiones que ocurrieron este tipo de hechos, básicamente por los claretianos. Entonces ahí comienza una conflictividad que hasta el día de hoy no se resuelve, y cuando posteriormente ya pasa, digamos, Guinea Ecuatorial a conformarse como bajo ese nombre, Guinea Ecuatorial, y Annobón bajo esta figura, cosa que es rechazada por el movimiento independentista annobonés que mencioné brevemente la vez pasada. Pues estos conflictos han continuado, solo que pues ahora con variantes. Algunos dicen que como esto es el traspaso que ocurre en tiempos de Franco, los políticos de Guinea Ecuatorial, el modelo político que han tenido durante toda su vida fue precisamente el modelo franquista, y entonces es una especie de digamos, de copia. Tal vez no sería exactamente, se podría decir copia, pero digamos el patrón de autoritarismo viene precisamente de allí, y aunque ya España vive una realidad distinta, en Annobón todavía se vive bajo regímenes bastante totalitarios y bastante asfixiantes para mucha población. No solamente para la gente que vive en Annobón, yo creo que para toda su genia, incluyendo los fans. Porque si uno revisa con detenimiento, hay muchos fans que tampoco están de acuerdo con el gobierno actual. De hecho, hay una gran migración de gente fan que están regadas por el mundo, y menciono, por ejemplo, el caso de Donato Ndongo, que es un fan, sin embargo tiene una posición bastante contraria a lo que pasa políticamente en este momento en Guinea Ecuatorial. Entonces me dicen acá que me aconsejaría no incluir a Annobón en Guinea Ecuatorial. Bueno, yo entiendo que esto puede ser una percepción de algunos o de muchos annoboneses de sentirse, digamos, fuera, y se sienten fuera porque efectivamente lo que sabemos es que han sido bastante violentados durante todo el tiempo que ha significado la historia más reciente, desde que desde que Guinea Ecuatorial tiene digamos su independencia. Y yo digo independencia entre comillas porque estas independencias siempre son entre comillas, pero en todo caso bajo este gobierno actual Annobón ha estado descuidada y ha sido violentada, y hay una cantidad de denuncias de cosas que pasan allí de irrespetuosas al extremo por parte de autoridades vinculadas al gobierno de Annobón, incluso del ejército. Aparte de eso está el tema ecológico, y que uno entiende que en el momento en que entra la idea de generar algún desarrollo de la infraestructura, pues tienen que moverse las cosas. Sin embargo, aquí parece que la cosa tiene otro cariz, ¿no? Hay un tema de explotación de recursos naturales que en todo caso la gente que vive, los annaboneses, no sienten que les beneficia en absolutamente nada. No sé si estas realidades han cambiado un poco recientemente o no, pero el caso es que el año pasado algunas personas, por protestar, y estuve leyendo el documento, un documento absolutamente respetuoso, pidiendo la atención del gobierno hacia las demandas, las quejas y las observaciones que estaban haciendo las personas de la isla de Guinea Ecuatorial, de Annobón, y resulta que por un documento como este pues encarcelaron a un montón de gente. Algunos dicen, no, lo que pasa es que son extremistas independentistas. Pero a mí lo que me dio la impresión cuando leí el documento, que no era, digamos, no todo, o por lo menos no todo, se puede enmarcar dentro del tema de la independencia. Hay reclamos que creo que cualquier gobierno sensato en el mundo debería atender. Entonces entiendo que existe, por este comentario, pues está muy vivo y muy efervescente todavía este conflicto. Y después habla del visionario annobonés. Ya le dije que mi pronunciación es muy mala, por eso por ahí me corrigieron también que no se dice Dashis. Seguramente en algún momento lo dije así. Sé que se escribe Dadji, de hecho por eso en el video pasado casi que deletrié, porque se escribe Dadji y se pronuncia Dadji o algo parecido. En todo caso, pues esas correcciones de la pronunciación tendré que irlas haciendo poco a poco. También dice otro comentario de Gutimbaje Tongalán.
Me dice que si mis antepasados como Pagalu Pagalu no fueron ecuatoguineanos ni pertenecieron, ni pensaron que algún día sus generaciones venideras estarían metidas en las cárceles, tal y como los encontraban el día de hoy en Guinea Ecuatorial. Sus historias no pueden ser incluidas a la de Guinea Ecuatorial. Annobón tiene su propia historia y se le debe mantener como tal. Un poco lo que ya comenté anteriormente, pues tiene que ver con esta conflictividad. Y efectivamente, Annobón, hay un detalle interesante también. Para empezar hay que decir que conseguir información de Annobón no es fácil. Uno lo puede googlear, se puede buscar información por todas las inteligencias artificiales disponibles. Acá en Bogotá he ido incluso a lugares donde son centros de investigación de la cultura que aquí llaman afrocolombianas, y por ahí se consigue, por ejemplo, cierta información bantú, desde pues algunos estudios más antropológicos, de distintos órdenes, etnomusicales también, etc. Sin embargo, siempre es bastante difícil. Aún dentro de eso, pues uno va encontrando información en bibliotecas, en centros que se dedican a la afrocolombianidad. También uno va encontrando información incluso en amigos con los que se va conectando a través de las redes sociales, y por ahí uno va encontrando información. Decía esto porque yo me preguntaba, de hecho, bueno, antes de la llegada de los portugueses a la isla de Annobón, ¿quiénes vivían allí? Entonces, hay algunos que dicen que la isla estaba deshabitada, que allí no había población y que la población que llegó del África fueron justamente traídas por los portugueses dentro de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento y que venían de África Central. Hay otros que dicen que no, que ya habían allí habitantes que ciertamente no eran muchos, pero que ya habían poblado la isla. Entonces, estas informaciones están así todavía como no muy claras para mí en este momento. Lo cierto es que me hace recordar este comentario lo que pasa, por ejemplo, con muchas comunidades indígenas en Venezuela: Pumé, Yanomami, Yecuana, Wotja, etc. Es decir, son pueblos que están allí muchísimo antes de la llegada de Colón. O sea, una historia previa a Colón que todavía persiste, en el sentido de que estas comunidades y estos pueblos todavía habitan distintas partes del territorio, lo que hoy es venezolano, y en muchos casos ocurre, como por ejemplo con los Cuivas, ocurre también con los Pumé, ocurre también en otras zonas fronterizas, donde ellos habitan zonas que son fronteras entre Venezuela y Colombia, pero para ellos esa frontera no funciona porque ellos están ahí antes que trazaran la raya. Entonces, sin embargo, pues tal como está constituido hoy geoterritorialmente y pues, geopolíticamente estos territorios, pues aquí está Venezuela y Colombia, allí pasa lo mismo. Entonces, desde un punto de vista formal, pues Annobón está bajo la administración de Guinea Ecuatorial, y pues ahí tendrán que ir resolviéndose todas estas conflictividades. Aunque, vuelvo a repetir, sabemos que hay una cultura y una historia que precede a esta actual conformación. Dice acá otro comentario de esta misma persona: tienen que saber que los españoles empezaron a hablar de Annobón después del Tratado del Pardo, firmado el 11 de marzo de 1778, mientras que los portugueses empezaron a hablar de la misma isla desde el 21 de septiembre de 1471, o sea, muchísimo tiempo anterior. Es un poco lo que ya venía comentando. Y hay un último comentario acá sobre Pagalo, y dice: fue un visionario annobonés que predijo la llegada de los colonos españoles a Annobón, siglos después del abandono de las dos familias portuguesas que ultimaron en Annobón. Sí, esto es, digamos, parte de esa historia. De hecho, hay ¿cómo se llama esto? Un blog donde encontré alguna información que me pareció interesante. Voy a leer solo pequeños pedacitos que tienen que ver con Pagalu o Pagalu, porque la persona también me hace una señalización en la forma en que se escribe, pero he encontrado que algunos lo escriben Pagalu, acentuada la A, y hay unos que lo escriben como si fuese Pagal y luego al final la U. En todo caso,
Dice, cuando llegaron los claretianos a Nobón, y esto ya lo comenté, el 19 de agosto de 1885, estaba, como decía, antes estaban los portugueses, ahora llegan los españoles en esta fecha. La gran obsesión de aquellos colonos disfrazados bajo sotana era erradicar todo vestigio cultural e histórico de los isleños. Muestra de ello fueron las quemas de sus templos. Dicen que, por acá también dice en este texto tomado de este blog, tras informarse los ministros de la religión oficial del Estado español, del ilustre annobonés, es decir, cuando los religiosos claretianos y los oficiales españoles se enteraron de la existencia de Pagalo, desestimaron su legitimidad y lo llamaron un loco famoso espiritista. Entonces, aquí hay una cosa interesante, porque cuando yo empecé a leer sobre Pagalo, los textos a los que accedí decían que no se sabía o se desestimaba que fuese una historia real, sino que era más como un mito popular. Sin embargo, después en otros documentos uno ve que sí hay como la certeza de que por lo menos alguien existió con esas características o características muy parecidas. Sabemos que de la tradición oral las cosas van cambiando. Pero bueno, el primer evangelio de la Biblia fue escrito aproximadamente 30 años después de la muerte del personaje que llamamos Jesús. Entonces no es algo que sea exclusivo de las tradiciones orales africanas. Dicen que este personaje primero predijo la llegada de los españoles a Nobón y el genocidio que estos cometieron en la isla. Y dicen incluso, escriben algunas de las frases que él decía, por ejemplo, matadme, no quiero ser testigo, ya está próximo, se avecinan unos barcos desde el mar lejano, vienen a nuestra tierra, isla, a exterminarnos. Sangre, solo sangre correrá sobre la faz de nuestra tierra. Entonces dicen que esta predicción efectivamente se cumplió con la llegada de los españoles. Y un detallito por acá, dicen que el verdadero nombre de esta persona fue Gusalu Maná Visga. Se apodó Pagalu cuando empezó a ser considerado una persona iluminada. Pa, que viene de papá o señor, y por eso algunos lo utilizan como una forma cariñosa, y Galu de gallo. Entonces sería algo así como el señor cantamañanas, ¿no? La persona que habla y predice, es un poco más o menos la idea. Y como decía, si dicen entonces que fue una figura real, y termino casi esta parte de este video también diciendo que en que se basan, que era una persona que tuvo existencia de Pagalu, pues se basan en la tradición oral. Como yo les dije, pues la tradición oral de este personaje en Annobón es muy importante, pero también entonces aquí aparece un segundo punto que me pareció interesante, que es algunos registros históricos coloniales. Digamos, no hay realmente registros, documentos españoles directos sobre la existencia de esta persona. Sin embargo, existe un libro llamado Noticias de Annobón, del escritor Maplal, a ver cómo es que se escribe esto, Maplal Lobosch, que recopila historias locales. Es decir, lo que hay es también una escritura que viene de la tradición oral. Entonces, más o menos con esto, creo que puedo terminar estos comentarios sobre los que ya me hicieron previamente en el video anterior. Y para cerrar, solamente quiero decir lo siguiente. Cuando comienzo a escribir esta historia, pues uno parte, o yo partí de unas ideas generales que se van desplegando a lo largo del relato. Estas ideas generales tienen que ver con el poder, tienen que ver con la palabra, tienen que ver incluso con la relación entre la tradición y la tecnología actual, que sería en todo caso tecnologías actuales y tecnologías tradicionales. Tiene que ver con todas estas cosas, y obviamente cuando comienzo a tocar el tema africano lo hago desde los ecos del África en América, en este caso en Venezuela, porque tenemos una presencia fundamental en nuestro país. Esto que yo llamo ecos es tal vez algo que habría que decir, que son ecos en el sentido que hay un eco lejano, que es el eco africano,
pero es que estos ecos a su vez se convierten en carne viva, porque conforman una realidad cultural viva que tiene su propia dinámica y que obviamente bebe de fuentes de las tradiciones bantúes que llegaron y también de otras partes del África. Sin embargo, cuando fijo la mirada en Guinea Ecuatorial y en Annobón específicamente, entonces allí ocurre que tengo que buscar de las fuentes, primero de la actualidad, no solamente desde el punto de vista del gobierno y del poder y de los conflictos que existen como los que ya hemos mencionado, sino también de cómo se vive su cotidianidad, del día a día, cómo se visten, cuáles son las cosas que le apremian en este momento a estas poblaciones, el tema de su migración, porque hay gente de Guinea Ecuatorial y también de Nuevo regadas por distintas partes del mundo. Es decir, digamos, buscar toda esta información y por supuesto también toda esta otra información histórica para poder darle cuerpo a una historia. Porque para mí hay una cosa que es fundamental cuando escribo y es la relación entre ficción y realidad. Es decir, hay quienes dicen la ficción supera la realidad, como decir, pues a veces las cosas que pasan en la realidad son más impresionantes de lo que se pudiera ficcionar. Hay algunas personas que dicen que toda ficción bebe de la realidad, pero entonces también yo digo, a veces justamente desde la ficción llegamos a la realidad. Y eso es un poco la vuelta que me interesa en la novela anterior, Sin medir distancia, y en el caso de esta también. Entonces, aunque se pueda ficcionar, no se trata para mí de una novela de ficción desprendida de datos históricos y de realidades concretas, sino de una ficción que parte y se entreteje con realidades históricas, concretas, económicas, políticas, religiosas, muy específicas. Y por eso la insistencia mía en tratar de que lo que escriba, aunque está dentro del género de ficción, esté anclado en datos concretos y reales, tanto de la actualidad como del pasado de Annobón o de cualquier otra parte de Guinea Ecuatorial, Bata, en el caso continental, o Malabo. Entonces, por eso busco siempre estas fuentes. Así que termino diciéndoles que de verdad muchísimas gracias a quienes se tomaron el tiempo por ver el video pasado y me han proporcionado estas observaciones que para mí son bastante valiosas. Muchísimas gracias.